Ay, más suave. Mi esposo me está llamando, dije mientras un alumno estaba entre mis piernas. Mi nombre es Blanca Torres, soy tutora privada, tengo 30 años y un matrimonio que dejó de satisfacerme hace mucho. Mi esposo es mayor que yo, y aunque al principio era bueno en la cama, con el tiempo perdió el interés, yo no. Mi cuerpo empezó a pedirme cosas que él ya no podía darme. Compré bragas con perlas para sentir algo de fricción al caminar, pero no era suficiente, necesitaba más. Entonces conocí a Andy Moreno, un estudiante universitario de 1.8, atlético, que iba al gimnasio todos los días. Cada vez que llegaba a darle clases de piano, salía del gimnasio sin camisa, cubierto de sudor. El olor de su cuerpo me enloquecía. Me imaginaba montándome sobre él, tocando sus pectorales, sintiendo su peso encima de mí. Ese día Andy estaba de mal humor. Se había separado de su novia y no podía concentrarse. Me pidió un descanso para ir a boxear y me dijo que me pagaría el doble. Yo acepté. Pero cuando se fue al gimnasio, me quedé sola en su casa pensando en él, en lo grande que se veía su entrepierna, en lo bien que seguro me haría sentir. No pude controlarme. Fui al baño y me senté en el inodoro. La puerta no cerraba bien, pero no me importó. Nadie usaba ese baño. Me levanté la falda y empecé a tocarme pensando en Andy, en su torso, en su sudor, en sus manos. Cerré los ojos y lo imaginé encima de mí. Grité su nombre sin darme cuenta. Andy, eres tan bueno, déjame sentirte. Cuando abrí los ojos, él estaba en la puerta mirándome fijamente. Grité y me bajé la falda de inmediato. Andy tragó saliva con las orejas rojas. Terminé de entrenar y no te encontré. Escuché ruidos raros y vine a ver. No podía mirarlo a los ojos, pero cuando bajé la vista, vi el bulto enorme en sus pantalones grises de deporte. Estaba excitado. Me había visto tocándome gritando su nombre y se había excitado. Salí del baño intentando actuar normal. Volví al piano y le pedí que tocara lo que le había enseñado, pero cometía errores, muchos. Me acerqué desde atrás para guiar sus manos, y mi vestido mojado de sudor dejaba ver mi sujetador. Mis pechos casi se salían. Toqué su frente. ¿Te sientes mal? Andy me agarró la mano y se levantó de golpe poniéndola sobre su entrepierna. Profe, esto no se me baja. Desde que te vi, no puedo calmarme. Tener la distancia profesional, por actuar como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que Andy se sentaba frente al piano, todo cambiaba. Las notas flotaban diferente, como si cada acorde fuera un mensaje secreto dirigido solo a mí. A veces, mientras él tocaba, mi pulso se aceleraba sin razón. Tenía que fingir que revisaba partituras o mirar por la ventana para disimular. No entendía por qué ese alumno en particular me había desarmado así. ¿Por qué sentía que algo dentro de mí me arrastraba hacia un abismo que ni mi ética ni mi razón podían detener? Esa lucha interna se volvió mi compañera silenciosa. Por las noches, cuando mi esposo me buscaba con esa indiferencia mecánica de siempre, yo pensaba en otro rostro, en otra voz, y me odiaba por ello. Intentaba rezar, leer, ver televisión, pero nada me liberaba. Era como si Andy hubiera dejado una marca invisible en mi piel, una melodía que no podía dejar de escuchar. Y lo peor era que él también lo sabía. Andy había comenzado a cambiar. Ya no era el estudiante tímido que se sentaba en silencio al fondo del aula. Ahora sostenía mi mirada sin bajar los ojos, como si buscara una respuesta que yo no estaba dispuesta a darle. En los ejercicios de piano se acercaba más de lo necesario. Su respiración apenas rozaba mi oído cuando pedía una corrección técnica. Yo sentía que todo se volvía más lento, como si el tiempo se suspendiera cada vez que él estaba cerca. A veces, cuando salía del aula, tenía que quedarme unos minutos a solas para recuperar el control, para convencerme de que aquello no estaba ocurriendo, de que solo era una confusión pasajera. Pero no lo era. El deseo, o lo que fuera aquello, había crecido en silencio, como una raíz que se extiende bajo tierra sin ser vista hasta que es demasiado tarde para arrancarla. Un jueves, después de una clase particularmente tensa, Andy se quedó cuando todos los demás alumnos se fueron. Yo estaba recogiendo unas partituras cuando escuché su voz. Profe, ¿puedo hablar con usted un momento? No era la primera vez, pero algo en su tono me inquietó. No era el tono del alumno respetuoso, era el de alguien que se prepara para decir algo que podría cambiarlo todo. Asentí intentando mantener la compostura. Andy se acercó despacio con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el suelo. Desde aquel día, empezó, pero se detuvo. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Andy, no sigas. Lo que pasó fue un error. Los dos lo sabemos. Pero él levantó la mirada. En sus ojos había algo más que deseo. Había tristeza, confusión, miedo. No fue un error para mí, dijo. Retrocedí un paso intentando encontrar palabras que no existían. Tú no entiendes. Soy tu profesora. Tengo una familia. Esto no puede. No lo estoy pidiendo, me interrumpió. Solo necesitaba decirlo. Hubo un silencio largo, denso. Quise responder, pero en ese momento escuché un ruido en el pasillo. Alguien más se acercaba. Andy dio un paso atrás y sin mirarme salió del aula. Cuando pude respirar de nuevo, me di cuenta de que mis manos temblaban. A partir de ese día, Andy dejó de asistir a varias clases. Yo fingí no notarlo, pero lo esperaba igual. Revisaba las listas de asistencia con el corazón apretado, buscando su nombre. Hasta que una tarde, al salir del conservatorio, lo vi apoyado en una farola frente al edificio esperándome. Llevaba una chaqueta oscura, y esa expresión que mezclaba desafío y vulnerabilidad. No quiero causarte problemas, dijo, pero necesito hablar contigo fuera de aquí. Quise negarme, decirle que aquello era una locura, pero algo en mi interior ya había decidido por mí. Solo unos minutos, respondí. Fuimos a un café pequeño, discreto, lejos del centro. Nos sentamos frente a frente, y el silencio entre nosotros fue casi insoportable. Andy me contó que había dejado temporalmente la universidad, que no podía concentrarse, que cada vez que intentaba seguir con su vida, su mente volvía a mí. No sé qué me pasa, profe. Es como si hubiera algo entre nosotros que no puedo evitar. Escuché sin saber qué decir. Intenté mantener la distancia, pero sus palabras me herían y me conmovían al mismo tiempo. Esto tiene que parar, Andy. No podemos seguir así. Me estás destruyendo y te estás destruyendo tú también. Él bajó la mirada, pero no respondió. Afuera comenzó a llover. Me di cuenta de que había anochecido. Cuando salimos, la lluvia era tan fuerte que Andy insistió en acompañarme hasta mi auto. Pero al llegar, descubrimos que la calle estaba inundada. Los coches no podían salir.
Mi casa está cerca, dijo. Podemos esperar allí. Dudé, pero el sonido de los truenos y la soledad de la calle me empujaron a aceptar. La casa de Andy era pequeña, desordenada, con partituras esparcidas por todas partes. Había una guitarra en el sofá y un retrato inacabado sobre el escritorio. ¿Pintas?, pregunté buscando distraerme. A veces, cuando no puedo dormir. La tormenta arreciaba afuera, y la electricidad se fue por unos minutos. Quedamos a oscuras, iluminados solo por el parpadeo de las luces del celular. Fue entonces cuando sentí el peso de todo, mi matrimonio vacío, mi vida rutinaria, mi miedo a haber dejado pasar los años sin vivir realmente. Andy me miró, pero esta vez no hubo palabras, solo silencio y respiración. En ese instante comprendí que lo que me unía a él no era simple atracción, era la necesidad desesperada de sentirme viva otra vez. Pero antes de que pudiera decir algo, mi teléfono vibró. Era mi esposo, videollamando desde un viaje de negocios. Observé el nombre brillando en la pantalla y sentí el vértigo del precipicio. Respondí con la voz temblorosa mientras Andy se apartaba despacio dándome la espalda. Y la lluvia seguía golpeando los cristales como si quisiera borrar todo lo que había ocurrido. Cuando la llamada terminó, permanecí en silencio, incapaz de moverme. Andy no dijo nada, solo se limitó a observar la ventana donde el reflejo de ambos parecía difuminarse con cada relámpago, como si el universo mismo nos estuviera intentando borrar. La noche siguiente no pude dormir. Me revolví entre las sábanas con el sonido de la lluvia aún resonando en mi mente como una melodía sin fin. Cada gota que golpeaba el vidrio parecía recordarme el temblor en mi voz cuando hablé con mi marido frente a Andy. El silencio incómodo, la tensión suspendida en ese cuarto pequeño donde dos vidas habían chocado sin retorno. Aunque intentaba convencerme de que todo había sido un error, algo dentro de mí no quería olvidarlo. No podía, porque lo que había sentido en aquella casa no era culpa, era una especie de resurrección. Un pulso nuevo que me devolvía a la sensación de existir de verdad. Los días siguientes en el conservatorio se volvieron un laberinto de ausencias y miradas evitadas. Andy no apareció por una semana entera. Y yo, entre la ansiedad y el miedo, comencé a sentir una extraña nostalgia por su presencia, como si su ausencia fuera un hueco físico en el aire, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Cuando finalmente lo vi una tarde en el pasillo, mi corazón me traicionó. Quise correr hacia él y al mismo tiempo esconderme. Andy llevaba una expresión diferente, más fría, más distante. Había algo de cansancio en sus ojos, algo que no supe descifrar de inmediato. Hasta que se detuvo frente a mí y sin el respeto de antes, sin la vacilación de aquel alumno tímido, dijo simplemente: «Necesito hablar contigo, pero no aquí». No respondí, solo asentí. Esa misma tarde lo seguí hasta un parque solitario detrás del conservatorio, un lugar donde apenas se oían las voces lejanas de los niños, y el viento movía las hojas como si susurrara secretos antiguos. Andy me contó que había tenido problemas en casa, que su padre había descubierto que había dejado las clases, que lo había golpeado, que había decidido mudarse solo, lejos, aunque no sabía a dónde. «No quiero arrastrarte a esto», dijo. «Pero tú eres lo único que me mantiene cuerdo». Lo miré intentando mantener la serenidad, pero dentro de mí todo se desmoronaba. Sabía que había cruzado una línea invisible de la que no habría retorno. Intenté razonar, hablarle como una profesora, como una adulta, pero la voz se me quebró. Y en ese momento Andy tomó mi mano. Una acción tan simple y tan definitiva que el mundo pareció detenerse. Nadie nos vio, pero si alguien lo hubiera hecho, habría comprendido que no se trataba de una escena romántica. Era una tragedia que comenzaba a tomar forma. A partir de ese día comenzamos a encontrarnos en secreto. Era un ciclo tan peligroso como inevitable. No era amor, o al menos no un amor sano. Era una adicción mutua. Un refugio hecho de culpa y deseo, de miradas que ardían y palabras que se callaban. Empecé a inventar excusas para mi esposo, para el conservatorio, para mis colegas. Decía que tenía reuniones, clases extras, evaluaciones. Pero en realidad pasaba las tardes en un apartamento alquilado a las afueras de la ciudad, donde Andy me esperaba con partituras nuevas, melodías que componía para mí. Piezas sin título que parecían contar nuestra historia. Había una que me obsesionaba, una serie de acordes lentos, casi tristes, que Andy tocaba cada vez que yo intentaba marcharme. «Esa es tu canción», decía, «la que me recuerda que existes». Lo escuchaba sin responder porque sabía que si hablaba me rompería. Las horas juntos eran una mezcla de calma y tormenta, y cuando nos separábamos la realidad se hacía insoportable. Mi esposo comenzó a notar los cambios, el perfume distinto, las llamadas a deshora, las ausencias sin explicación. «¿Hay alguien más?», me preguntó una noche. Y yo, en lugar de negarlo con firmeza, desvié la mirada. Ese silencio bastó para sembrar la duda definitiva. Él empezó a seguirme discretamente. Una tarde me vio salir del conservatorio y subir al coche de Andy. No nos enfrentó entonces, pero desde ese día la sombra del descubrimiento se instaló entre nosotros. Cada gesto doméstico se volvió una farsa. Yo no lo sabía, pero mi marido había contratado a alguien para investigar. Durante las siguientes semanas, un hombre de traje gris comenzó a aparecer en los lugares donde Andy y yo nos encontrábamos, siempre a distancia, siempre observando. Andy lo notó primero. «Nos están siguiendo», me dijo una tarde. Yo lo tomé por paranoico hasta que vi el mismo coche estacionado frente al apartamento. Entré en pánico. Intenté cortar el vínculo, pero ya era tarde. Andy no lo permitiría. «¿Por qué me usas para escapar de tu vida?», me gritó una noche. «¿Por qué me haces sentir que soy solo tu error secreto?». Quise explicarme, pero las palabras no alcanzaban. Lo que sentía era demasiado contradictorio. Amor y repulsión, deseo y culpa, miedo y necesidad, todo al mismo tiempo. Y sin embargo seguía regresando a él. Era como si el mundo real se hubiese vuelto inhabitable y solo pudiera respirar en esa mentira. Una tarde, al llegar al apartamento, encontré la puerta entreabierta. Dentro, las partituras estaban tiradas por el suelo. Andy no estaba. Sobre la mesa había una nota escrita a mano. «No puedo seguir viendo cómo te destruyes por mí. Me voy. No me busques». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo llamé una y otra vez, sin respuesta. Pasé los días siguientes vagando entre el trabajo y mi casa como un fantasma, incapaz de concentrarme, de comer, de dormir.
Mi esposo me observaba en silencio, convencido ya de que algo más grave que una simple infidelidad se escondía detrás. Y no se equivocaba. Una semana después recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Andy y yo en el café con la lluvia cayendo detrás del cristal. La imagen estaba impresa en blanco y negro. En el reverso alguien había escrito: "Todo tiene un precio". Sentí que el aire se volvía irrespirable. Corrí al baño y vomité. Supe entonces que no solo había perdido el control de mi vida, alguien más lo tenía. Intenté contactar a Andy de nuevo, pero su teléfono estaba desconectado. Fui al conservatorio a preguntar por él. La secretaria me informó que había retirado sus documentos, que se había dado de baja oficialmente. Nadie sabía a dónde había ido. Esa noche mi esposo me enfrentó con el sobre en la mano. «Esto es lo que haces mientras digo que te amo», gritó. No respondí, no podía. Lo único que recuerdo es el sonido de la puerta al cerrarse, y el eco de los pasos que se alejaban para siempre. En los días siguientes, el rumor comenzó a circular entre los pasillos del conservatorio. Alguien había filtrado las fotos, alguien había hablado, y aunque nadie se atrevía a nombrarme, todos sabían que era yo. Me convertí en una sombra dentro de mi propio trabajo, evitada, juzgada, observada. Lo que antes había sido respeto ahora era desprecio disfrazado de cortesía. Comencé a recibir llamadas anónimas, mensajes sin firma. Algunos solo decían: «Lo sabemos». Otros incluían fragmentos de las canciones de Andy. Una noche escuché aquella melodía, la mía, sonando desde la calle, tocada por alguien en un piano portátil. Corrí a la ventana, pero no vi a nadie. Entonces comprendí que Andy había vuelto, o al menos quería que lo creyera. La obsesión regresó, más intensa que nunca, mezclada con miedo. Comencé a tener pesadillas en las que el rostro de Andy aparecía detrás del cristal, empapado por la lluvia, llamándome por mi nombre. Y cada vez que despertaba sentía la certeza de que lo que nos unía aún no había terminado. Que algo oscuro y pendiente seguía latiendo entre los dos, algo que ni la distancia, ni el escándalo, ni la culpa podían extinguir. Porque lo que habíamos compartido ya no era solo una historia secreta, era una herida abierta, un vínculo hecho de silencio y destrucción. Un eco que seguiría persiguiéndonos hasta que uno de los dos desapareciera por completo. Esa noche la ciudad parecía suspendida en un silencio espeso, solo interrumpido por el zumbido lejano del tráfico y el goteo constante de la lluvia contra las ventanas del viejo apartamento donde me había refugiado tras la tormenta que había arrasado mi vida. Las paredes aún olían a humedad y a desesperación, y aunque intentaba convencerme de que el tiempo borraría todo, cada rincón parecía recordarme a Andy, a su mirada, a la forma en que sus dedos tocaban el piano como si cada nota fuera una confesión, un grito contenido. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi, desde que recibí aquella fotografía que destrozó la poca estabilidad que me quedaba. Y aún así cada noche lo sentía presente, como si su sombra me acompañara, como si su ausencia se hubiera convertido en una presencia viva. El conservatorio me había suspendido temporalmente mientras investigaban los rumores. Mi esposo se había marchado sin dejar una dirección, y mi familia había decidido no responder más mis llamadas. Asfixiados por la vergüenza pública. Vivía ahora entre el insomnio y el miedo, entre el deseo reprimido y el remordimiento que me devoraba como una enfermedad. Pero en medio de ese abismo, una tarde llegó un mensaje a mi teléfono, sin asunto, solo una línea escrita con letras que reconocí al instante. «Ven al lugar donde todo comenzó». No había firma, pero no la necesitaba. Mi corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza. Y aunque mi mente me decía que no debía ir, que era una trampa, mi cuerpo ya había tomado la decisión. Esa tarde, con la lluvia cayendo como un telón gris, regresé al conservatorio. Las luces del pasillo parpadeaban, el eco de mis pasos resonaba con un aire fúnebre. Abrí lentamente la puerta del salón de música número 3, el mismo donde solíamos practicar juntos. El aire frío me golpeó con el aroma del polvo y los recuerdos. El piano seguía allí, cubierto con una sábana, pero sobre el banco había un sobre. Dentro, una partitura con el título «Último movimiento». Las notas estaban escritas con una precisión casi obsesiva, como si cada trazo fuera una despedida. Me senté frente al piano y comencé a tocar. Las primeras notas eran suaves, melancólicas, pero poco a poco se transformaban en algo más oscuro, más intenso, una marea creciente que me absorbía por completo. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que la última nota murió en el aire, y entonces lo escuché. Un aplauso lento, profundo, que venía desde la puerta. Levanté la mirada, y allí estaba él, Andy Hunting. Su rostro había cambiado, más delgado, más serio, con una tristeza insondable en los ojos. «Sabía que vendrías», dijo con una voz grave. Apenas pude susurrar su nombre. Andy se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el delicado hilo que nos unía todavía. «Todo lo que pasó fue mi culpa», murmuré. «Yo debí detenerlo, debí alejarme antes de que todo se saliera de control». Pero Andy negó con la cabeza. «No, Blanca, fuiste lo único real que tuve. Todo lo demás era mentira». Entonces sacó del bolsillo un pequeño dispositivo. Un grabador de voz. Y lo colocó sobre el piano. «Alguien nos siguió, ¿recuerdas? Ese hombre no trabajaba para tu esposo, trabajaba para alguien más, alguien que quería destruirte». Lo miré confundida, temblando. Andy presionó el botón de reproducción. Y la voz que emergió del aparato me dejó sin aliento. Era la de mi esposo, hablando con alguien sobre vender la historia, sobre exponerme públicamente, sobre arruinar mi carrera. Sentí un mareo, el suelo pareció moverse bajo mis pies. «No puede ser», susurré, «él no haría eso». Andy me tomó por los hombros con desesperación. «Sí lo haría». Lo hizo. Y no solo eso. Me amenazó. Me dijo que si no desaparecía, si no me apartaba de ti, te arruinaría por completo. Retrocedí con el corazón desbocado. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, se derrumbaba de nuevo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté entre sollozos. Andy bajó la mirada. «Porque pensé que era mejor así. Porque creí que si desaparecía tú podrías rehacer tu vida. Pero no pude más». El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Entonces Andy dio un paso más, acercándose lo suficiente como para que sintiera el calor de su cuerpo, el mismo calor que me había condenado una vez y que ahora volvía a consumirme.
Nos queda una última oportunidad, dijo, de contar la verdad, de limpiar tu nombre, pero necesitamos pruebas, y están en su oficina. Me quedé en silencio procesando cada palabra. No sabía si debía creerle, pero algo en su mirada me convenció. Así, esa misma noche volvimos a la casa donde yo había vivido con mi esposo, un lugar ahora deshabitado, con los muebles cubiertos y el aire impregnado de abandono. Andy se movía con determinación, como si supiera exactamente dónde buscar. Subimos al despacho del segundo piso. Tras remover algunos cuadros, encontró una caja fuerte oculta en la pared. Lo observaba en silencio, sintiendo que mi vida volvía a girar fuera de control. Andy tecleó una combinación pero no funcionó. Intentó otra vez, y otra, hasta que de pronto un clic metálico resonó. Dentro había carpetas, fotografías, y varias grabaciones etiquetadas con fechas. Las tomé con manos temblorosas. Allí estaban los documentos que probaban que mi esposo había manipulado información sobre mis clases. Había vendido datos a la prensa, había preparado todo para que el escándalo pareciera culpa mía. Con esto podrás limpiar tu nombre, dijo Andy, pero tenemos que salir de aquí antes de que él regrese. En ese momento, un sonido seco retumbó desde el pasillo. Pasos. Voces. Alguien estaba entrando a la casa. Andy apagó la linterna y me tomó de la mano, guiándome hacia una puerta lateral que daba al jardín. Pero antes de poder escapar, la silueta de un hombre apareció al final del pasillo, sosteniendo un arma. No se muevan, dijo una voz que reconocí al instante. Era mi esposo. Sabía que volverías, murmuró. No podías evitarlo. Siempre tuviste que tener la última palabra, ¿verdad, Blanca? Andy se interpuso entre nosotros. Ella no tiene la culpa, fui yo quien. Pero no alcanzó a terminar. El disparo resonó en la casa como un trueno. Grité. El sonido del cuerpo de Andy cayendo al suelo me paralizó. Mi esposo avanzó lentamente con el rostro desencajado. Siempre tan débil, Blanca, siempre buscando emoción donde no la hay. Mira lo que hiciste. Me arrodillé junto a Andy, que aún respiraba débilmente. Entre lágrimas presioné su herida. No hables, por favor, no hables. Andy me miró con una mezcla de dolor y ternura. Tienes que terminar la canción, susurró. El último movimiento. Su mano se deslizó de la mía. Y el silencio volvió a llenar la casa. Levanté la vista. Y en ese instante algo en mi interior se rompió definitivamente. No grité, no lloré. Solo me puse de pie con la mirada fija en mi esposo, y sin pronunciar palabra tomé la pistola que él aún sostenía. La apunté directamente hacia él. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Un segundo en el que toda mi vida pasó frente a mí. Como una partitura rota, todas las noches vacías, todas las mentiras, todas las veces que me hizo sentir que yo era el problema. Blanca, espera, empezó a decir, pero ya no había palabras que pudieran salvarlo. Luego, el sonido seco del disparo cortó el aire, y el eco retumbó en cada rincón de la casa. Afuera, la lluvia seguía cayendo, borrando las huellas, como si el mundo quisiera limpiar la escena de un amor que nunca debió existir, pero que de alguna manera había sido lo único real que ambos habíamos tenido. Me quedé allí de pie, con la pistola aún en la mano, mirando los dos cuerpos en el suelo. Andy, que me había hecho sentir viva, y mi esposo que me había destruido en silencio durante años. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Alguien debió escuchar los disparos, pero yo ya no tenía miedo. Dejé caer el arma y caminé hacia el piano que estaba en la sala, el mismo donde alguna vez intenté fingir que mi vida era perfecta. Me senté frente a las teclas y comencé a tocar el último movimiento. La melodía que Andy había compuesto para mí. Cada nota era un adiós, cada acorde, una confesión. Las luces azules y rojas comenzaron a iluminar las ventanas. Pero yo seguí tocando. Hasta la última nota. Hasta el último suspiro. Porque al final, eso era lo único que me quedaba. Una canción inacabada. Y el recuerdo de un amor que nos destruyó a todos.